Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. En Prevenet, los clientes no nos buscan solo para cumplir, nos buscan para tener control. ¿Sabes si ya superaste el umbral de aviso por acumulación? Con la LFP ORPI no basta revisar operación por operación, debes analizar los últimos 6 meses. Pero con Prevenet lo ves en segundos. Tan solo entra a tu actividad vulnerable, selecciona el sujeto obligado y visualiza tu tablero. Los colores te dicen todo, sin color, sin riesgo. Amarillo, inicien a superar el umbral de acumulación. Rojo, ya debes presentar aviso. Azul, aviso enviado. Verde, aviso aceptado. Sin Excel, sin cálculos manuales, sin incertidumbre. Subes tus operaciones y el sistema te alerta automáticamente. Cumplir no debería ser complicado. Con Prevenet es automático, es seguro y es el original. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Habíamos anunciado el tema de las reglas de carácter general porque se supone que para esta fecha ya iban a estar publicadas las modificaciones a las reglas de carácter general. Recordemos que los artículos transitorios del decreto de reforma de la ley antilavado que se publicó el 16 de julio del 2025 señalaba que la Secretaría de Hacienda iba a tener un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del decreto de la reforma para modificar las reglas de carácter general. Como el decreto de la reforma entró en vigor al día siguiente, es decir, el 17 de julio de 2025, los 12 meses se cumplían el 17 de julio del 2026. Entonces, todos esperábamos que para esa fecha la Secretaría de Hacienda publicara en el Diario Oficial de la Federación la modificación a las reglas de carácter general. Desde que se reformó la ley, pues había mucha expectativa de la modificación a estas reglas. Pues había quienes pensaban que iban pues a lo mejor a publicarse con cierta prontitud. Nosotros siempre pensamos que se iban a publicar el último día del plazo, es decir, el 17 de julio del 2026, porque pues normalmente así lo hace la autoridad. Se va al último día que tiene y en esa fecha, en ese plazo, hace las modificaciones o las publica. Sin embargo, pues llegó esa fecha del 17 de julio y no se publicó la modificación a las reglas de carácter general. Sin embargo, bueno, eso no impide que hoy podamos hablar de temas relacionados, pero lo primero que queremos explicar pues es esa situación. Entonces, bueno, no se han publicado las reglas la modificación a las reglas de carácter general. ¿En qué nos afecta esa situación? Pues la verdad es que no afecta en nada porque, por un lado, el artículo transitorio del decreto de reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero dice, bueno, que la reforma ya entró en vigor desde el 17 de julio de 2025 y lo que debemos aplicar desde el 17 de julio del 2025 pues es todo lo que se reformó siempre y cuando tenga en el reglamento o en las reglas de carácter general, pues esté señalado lo que se debe hacer o dar cumplimiento o en los términos en los que las reglas que están vigentes hasta el día de hoy lo señalan. Un ejemplo que me gustaría mencionar es el de
la obligación del artículo 18, fracción 3, que habla de que cuando tenemos un cliente debemos solicitar la información sobre el beneficiario controlador. Este artículo tuvo una reforma, o esta fracción tuvo una reforma, porque a partir del 17 de julio debemos distinguir cuando nuestro cliente es persona física o cuando nuestro cliente es persona moral o fideicomiso. Si nuestro cliente es persona física, vamos a seguir dando cumplimiento a esta obligación como lo hacíamos antes de la reforma, es decir, le debemos preguntar al cliente si tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador. Si nuestro cliente es persona moral o es un fideicomiso, debemos recabar documentos que nos permitan identificar al beneficiario controlador. Y la reforma aquí fue que nos señala el artículo 18, fracción 3, que debemos identificar al beneficiario controlador en los términos que señalan las reglas de carácter general. Bueno, muchas personas dicen que esta obligación no se puede aplicar porque no han salido las modificaciones a las reglas de carácter general. Sin embargo, las reglas que están vigentes desde el 2003 y modificadas en 2014 sí nos dicen cómo debemos identificar a un beneficiario controlador. El artículo 12 de las reglas de carácter general nos dice que cuando tengamos que identificar a un beneficiario controlador, lo vamos a hacer conforme al anexo 3 de las reglas de carácter general. Entonces, ¿cómo debemos identificar a un beneficiario controlador? Pidiéndole los mismos datos y los mismos documentos que le pediríamos a un cliente persona física. Entonces, ahí no tenemos que esperar a que se modifiquen las reglas de carácter general porque las actuales reglas de carácter general ya nos dicen cómo identificar a un beneficiario controlador. Entonces, no todas las remisiones que hace la ley a las reglas de carácter general se refieren a las reglas que se van a modificar. Pues hay muchas reglas que ya existen, ya nos dicen lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo podría ser el de la obligación del artículo 18, fracción 4 bis, que habla de el alta, la modificación, la baja en el portal de prevención de lavado de dinero. Las reglas de carácter general ya nos señalan el plazo y el procedimiento como se debe llevar a cabo, entonces no hay que esperar a que se modifiquen las reglas de carácter general. No sé si quieres comentar algo hasta este punto, Alem. Precisamente en la parte del beneficiario, o sea, ya tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, sabemos que va a haber excepciones. En esta parte de las excepciones sí tenemos que esperar a que se publiquen las reglas de carácter general. Entonces, ahorita es parejo. Si mi cliente es persona moral, sabemos que tenemos que preguntarle respecto de su beneficiario controlador, que nos diga quién es y obtener la información que nos dice el anexo 3 en caso de que sea persona física nacional o el anexo 5 en caso de que sea persona física extranjera. Y sabemos que va a haber excepciones. Ahí sí, en cuanto se publiquen las reglas, nos mencionarán qué excepciones hay y a partir de esa fecha, en esas excepciones pudiéramos no conseguir esa información. Y eso que comentas es bien importante porque del 17 de julio del 2026 al 25 al día de hoy, cuando a un cliente persona moral le pedimos la información y los documentos para identificar a su beneficiario controlador, hay cierto tipo de personas morales, de empresas que no quieren proporcionar la información. Como entidades financieras. Y algunas empresas que no son entidades financieras, empresas grandes más o menos, pero que creen que no están obligados a proporcionar la información sobre sus beneficiarios controladores. Escudándose en que las reglas no se han modificado, pero bueno, exactamente en la reforma al reglamento que se publicó el 27 de marzo de este año, se señala que en las reglas de carácter general podrá haber excepciones para el cumplimiento de esta obligación. Y exactamente, ahí sí, para las excepciones tenemos que esperar, pero mientras no haya excepciones, es parejo. Todos los clientes, personas morales, nos deben decir y dar información de sus beneficiarios controladores para dar cumplimiento a esa obligación. Bueno, seguramente han escuchado en algunas otras exposiciones, algunos otros webinars, este tema de las reglas de carácter general, y todos los que nosotros hemos escuchado que hablan de este tema dicen que pues en este momento los sujetos obligados que realizamos actividades vulnerables nos encontramos en una total incertidumbre porque no hay reglas de carácter general, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo dar cumplimiento, y eso es una total falsedad porque las reglas de carácter general que se van a modificar solamente, bueno, en primer lugar, los artículos transitorios de la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero dicen
que las nuevas obligaciones del artículo 18, las de la fracción 7 a 11, van a entrar en vigor hasta que se modifiquen las reglas de carácter general y en los plazos que señalen las reglas de carácter general. Esto significa que al día de hoy, esas nuevas obligaciones que serían la de hacer una evaluación de riesgo al sujeto obligado y a los clientes, tener un manual de lineamientos, tener mecanismos automatizados, auditoría y capacitación, van y selección de personal. Y selección de programas de selección de personal van a entrar en vigor hasta que las reglas de carácter general lo señalen. Al día de hoy, esas obligaciones no han entrado en vigor, entonces no tenemos ninguna incertidumbre porque si decimos es que no hay reglas y no sabemos cómo hacer la evaluación de riesgo, no hay problema porque todavía no estamos obligados a hacer esa evaluación de riesgo. ¿Cuándo lo vamos a tener que hacer? Cuando se publiquen las reglas. Cuando lo señalen las reglas. Sí, si se publican mañana o pasado mañana o en 3 meses o en 6 meses. Ya dirán los plazos, porque ahí tampoco sabremos. son obligaciones que van a entrar en vigor al día siguiente, tanto para LB, sobre todo para la parte del LBR, bueno, nos van a tener que dar un plazo para poderlo implementar, entonces no es como que ya mañana voy a tener que tener, ¿verdad? Claro, no han entrado en vigor y no van a entrar en vigor hasta que las reglas lo señalen. Entonces no tenemos ninguna incertidumbre. Al contrario, la certidumbre que tenemos es que ahorita no tenemos mayores obligaciones que las del artículo 18, fracciones 1 a 6, incluida la del 4 bis, y bueno, las del artículo 20, 32, o sea, las que de por sí teníamos, pero las de las fracciones 7 a 11 del artículo 18 no han entrado en vigor y no van a entrar en vigor hasta que se modifiquen las reglas. ¿Qué pasa mientras tanto? No pasa nada. Hay quienes han dicho que entonces la ley queda inaplicable y que entonces todo lo que ocurra de aquí a que se modifiquen las reglas pues no va a servir y que en caso de que la autoridad en algún momento nos quiera sancionar podemos alegar que no hay todo eso, o sea, no nos distraigamos en esas cosas porque la verdad es que no van a, o sea, no sirven de nada. Por ejemplo, no sé, en 4 años que la autoridad practique una visita de verificación y que revise los primeros meses del 2026. No me va a pedir mi EBR. Desde luego que no, porque no estaba vigente. No te va a pedir nada de lo que no ha entrado en vigor. Entonces, ni siquiera va a ser necesario que tengas que alegar esa obligación no había entrado en vigor. No, y no te la van a revisar, ¿no? No nos distraigamos en eso y enfoquémonos o concentrémonos en lo que sí está vigente y en lo que sí podemos y debemos hacer ahorita antes de que se publique la modificación a las reglas y de que entren en vigor las nuevas obligaciones. Nosotros pues, decimos qué bueno que nos han publicado las reglas, o sea, cada día que pasa y que siguen sin publicarse las modificaciones a las reglas, es un día más que podemos aprovechar para revisar que los últimos 5 años de nuestro cumplimiento estén al día, estén correctos, que revisemos, que regularicemos, que nos pongamos al corriente para que podamos estar preparados para que el día que se modifiquen las reglas de carácter general y vayan entrando en vigor las nuevas obligaciones, bueno, pues ya lo podamos hacer con cierta tranquilidad, sabiendo que todo lo que hasta el día de hoy debimos haber cumplido, lo hemos hecho de manera correcta. Exacto, hay que aprovechar ese tiempo precisamente y a lo mejor aprovechar un poquito lo del artículo 55, ¿no? En lugar de estar tan ansiosos que ya se va a venir lo de aparte del EBR, que ya se va a venir la capacitación y la auditoría, sí hay que enfocarnos en lo que hemos hecho los últimos 5 años y tratar de aprovechar este artículo 55 que me permite regularizarme y no ser sancionado en determinados casos, aclarando que no es tan sencillo, que no todo el mundo lo va a poder lograr, pero bueno, sí es bien importante ahorita ver, bueno, si ahorita todavía no se publica lo nuevo y no tengo perfeccionado lo viejo, bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo, en qué puedo mejorar en las obligaciones que ya están vigentes desde el 2013, y esa es la parte que tengo que pulir ahorita. Ya cuando se publiquen las reglas, bueno, ya nos preocuparemos ahora sí por todo lo nuevo, por toda esta parte del EBR, esta parte de la auditoría, esta parte de la capacitación, ya vamos a estar preocupados. Y la parte de la auditoría, al día de hoy lo que sabemos es que el primer periodo que va a estar sujeto a auditarse es precisamente este que está en turno, ¿no? El 2026 tendrá que contar con una auditoría que se tendrá que presentar en 2027. Yo ya no sé si a estas alturas no van a correr el primer ejercicio al 2027, pero no debería de importarnos. Mejor si lo corren, porque ahorita podemos revisar nuestros procesos, poder dejar corregido el 2026 y si por algo este dictamen o esta auditoría no se tendrá que presentar, es fabuloso porque entonces el siguiente año que ya me obliguen, ahora sí ya va a salir
No me gusta decirlo, pero a lo mejor va a salir con menos observaciones o con menos hallazgos o con menos, y eso va a ser mejor para el sujeto obligado. Claro, o sea, si nos preocupamos, es que no han salido las reglas y entonces voy a tener que auditar el 2026 y no sé cómo va a ser la auditoría. A ver, Bueno, es problema del auditor. y para empezar, ajá, si las reglas supongamos que se publican en diciembre, ¿no? En diciembre y que entran en vigor pues 3 meses después o 2 meses después, seguramente la autoridad, sabiendo esto, no va a decir que el primer ejercicio a auditar será el 2026, lo va a recorrer al 2027. Entonces, Pero no aparte el nos sujeto obligado preocupemos. ya hizo lo que tenía que hacer. En ese Claro, caso, quien se vería emproblemado sería el auditor, que apenas le van a soltar cuáles van a ser los lineamientos para llevar a cabo ese dictamen. ahora si se publican en esta semana o el mes siguiente, a lo mejor ahí sí da tiempo de que digan el primer ejercicio a auditar es el 2026 porque al auditor le va a dar tiempo muy bien de Ajá. empezar la auditoría, terminando el 2026, como dice Ale, pues va a revisar lo que el sujeto obligado Ya ya hizo. hizo, o sea, y que obviamente no puede cambiar. Si hiciste algo en enero, en mayo, en agosto, pues no lo, o sea, ya lo hiciste. Ujú. Entonces el auditor lo único que va a hacer es en enero, febrero del 2027, revisar eso que se hizo en el 2026. Entonces no es para preocuparnos, no es para angustiarnos, al contrario, debemos de seguir cumpliendo con lo que está vigente. De hecho, en la reforma al reglamento, uno de los artículos transitorios señala precisamente que debemos dar cumplimiento a las reglas de carácter general que se encuentren vigentes. Ujú. O sea, si no han salido las modificaciones, pues seguimos cumpliendo con las mismas. Y solamente que algo no esté expresamente señalado en las reglas actuales vigentes, bueno, pues no es aplicable, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento del cliente, que está en el artículo 18, fracción primera de la ley, que ya está vigente esa reforma. Dice que tenemos que identificar y conocer de manera directa al cliente. Bueno, no sabemos qué significa conocer de manera directa porque el reglamento no lo dice y las reglas no se han modificado. Bueno, pues eso no lo tengo que hacer, pero sí Hasta tengo que que se publiquen identificar. las reglas. Ajá, pero mientras lo que tengo que hacer es Ujú. identificar al cliente tal como lo señalan las reglas que ya están vigentes. Nos gustaría también comentar un poquito, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero de esas nuevas obligaciones. Qué bueno que nos han publicado las reglas porque nos vamos a dar cuenta el día que conozcamos esa modificación a las reglas de carácter general que no va a ser cosa sencilla dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones. También hay muchas personas que lo ven como algo positivo, ¿no? Qué bueno que tenemos estas nuevas obligaciones, qué bueno que ya nos estamos equiparando al sistema financiero con estas obligaciones. Buenas obligaciones o obligaciones que realmente sí van a servir. En mi opinión es la capacitación, que qué pena que nos la tuvieron que poner obligatoria para poder capacitarnos, pero bueno, esa creo que sí es una buena nueva obligación porque realmente sí le va a ayudar al sujeto obligado en primer lugar a no ser sancionado y va a ayudar al cumplimiento de la ley, ¿no? El objetivo principal de la ley. Y la parte de la auditoría, sí a lo mejor el sujeto obligado lo ve como un gasto administrativo, pero al final de cuentas el contar con procesos de auditoría lo que te va a permitir es mejorar tus procesos y al final de cuentas va a acabar en una no sanción. Pudiera acabar en una no sanción. Una, porque pudiéramos aplicar el 55 porque ya la auditoría nos pudiera ayudar a corregir lo que estaba mal. Puede evitar la parte de lo del delito porque te equivocaste cuando retiraron Si la lo parte de corrigen. dolos y lo corregimos antes que la autoridad se dé cuenta, van a quitar esa parte del delito y porque mejoramos los procesos para que ese error no pase en los siguientes años. Entonces, esas dos obligaciones sí son buenas y no tuvieron que haber sido obligatorias para que el sujeto obligado lo hiciera. Pero creo que esas dos realmente sí van a fortalecer mucho el cumplimiento y al final de cuentas sí van a lograr mejorar un poquito el objetivo, acercarse un poquito al objetivo que pretende la ley. Ahora, aquí el reto es que por ejemplo, ese programa de capacitación realmente lo hagamos como Como lo debe ser. pide la ley, que la ley ya nos dice, a ver, el programa de capacitación debe ser, bueno, de forma anual, pero debe estar dirigido primero a los órganos de administración, administrador único o consejo de administración, ¿no? Esto es muy importante porque los directivos de las empresas que realizan actividades vulnerables deben conocer el tema, deben sensibilizarse de la importancia de asignar los recursos necesarios para que se cumpla con estas obligaciones. Pues nos ha tocado ver empresas de todo tipo y
bueno, en todos los sentidos, ¿no? Hay algunas empresas en las que los directivos de las empresas conocen la importancia del tema, le dan la prioridad que se necesita, tienen a una persona designada como encargado de cumplimiento que únicamente realiza esas funciones, le proveen de los elementos necesarios para que lleve a cabo sus funciones, lo capacitan, le permiten que tome decisiones, etcétera. O sea, hay empresas que sí se preocupan por un cumplimiento correcto desde las áreas directivas y qué bueno que ahora la capacitación irá una parte dirigida a ellos precisamente para que actúen de esa forma. Hay muchos otros que no les importa y cuando les hablas de este tema no les interesa, creen que nada más es un gasto en donde no van a obtener beneficios, o sea, bueno, la capacitación debe lograr hacer esa conciencia en los directivos de la empresa. Obviamente al directivo no le va a interesar conocer los detalles, ¿no? Pero sí el tema a grandes rasgos. Si no cumples, la multa es de tanto. Si cumples, no va a haber multa. No digo, explicado bonito. Sí, y entonces las capacitaciones, eso es lo que deberán de buscar. Otra segmentación de la capacitación pues irá dirigida al encargado de cumplimiento, a quienes tienen contacto directo con los clientes. Y lo mismo, es bien importante que a cada una de estas personas o de estas áreas en la capacitación se les enseñe lo que ellos necesitan conocer. Igual, no sé, a lo mejor al asesor de ventas no le va a interesar cómo presentar el aviso. Al asesor de ventas tiene que saber qué documentación tiene que recaudar, en qué momento y en qué tiene que estar atento, en qué a lo mejor alguna situación de alerta pudiera detectar. Eso es lo que le importa al asesor de ventas. ¿Y qué pasa si el asesor de ventas no cumple con su trabajo? Bueno, al final de cuentas va a repercutir a lo mejor en la presentación del aviso. Son cosas que él debe de saber, ¿no? Que le toca y si no lo hace, ¿qué sucede más adelante? Pero él no lo tiene por qué saber ni cómo entrar al portal, ni cómo enviar el aviso. O sea, esa parte ya no le corresponde a ellos. Entonces, la capacitación sí debe ser seccionada y debe de abarcar el tema que le corresponde saber a cada uno. Y con el objetivo de que la empresa cumpla con sus obligaciones. No debemos verlo como un trámite de que, ay, bueno, a ver, ahora las reglas, no sé, van a decir a lo mejor que tenemos que cumplir, por decir algo, no sé, 20 horas de capacitación que se van a documentar de tal forma y hacerlo simplemente por cubrir el requisito, ¿no? A ver, ya se les dieron las horas de capacitación, ya nos dieron un diploma, ya tenemos la evidencia de que cumplimos con ese programa y ya, ¿no? No, eso no va a servir, no para dar cumplimiento a la obligación, sino que no va a servir para que la empresa cumpla con sus obligaciones y eso es lo que debemos buscar, tanto sujetos obligados como las personas que vayamos a dar las capacitaciones, no hacer las cosas nada más por hacerlas, sino realmente buscar un beneficio. Bien, ¿de qué otra íbamos a comentar? Bueno, no sabemos si la capacitación en las reglas de carácter general se señale que la va a tener que dar una persona, a lo mejor con certificado de la unidad de inteligencia financiera. Eso, bueno, pues ya las reglas dirán, a lo mejor no piden que los que den capacitación tengan certificado, pero sí que tengan cierta experiencia en el tema, etcétera. Entonces, será muy importante que busquen a personas que reúnan el perfil, pero más, bueno, además de eso, que se logre el propósito para el que fue establecida esta obligación de la capacitación, que es el que ya comentamos. En el tema de la auditoría, pues sería algo similar. El auditor debe ser una persona que tenga conocimientos en la materia. Ahí a lo mejor es más probable que las reglas de carácter general digan que tendrá que ser una persona certificada, porque pues es alguien que va a revisar cómo diste cumplimiento a tus obligaciones y bueno, pues ahí tendremos que acreditar que el auditor tenga este certificado de la unidad de inteligencia financiera, que seguramente es el único que van a aceptar, ¿no? Yo me imagino que no van a... De la CNB no tendrían por qué aceptarlo. Aceptar, pues. Ajá, o algún otro tipo de certificado emitido por una entidad privada, ¿no? Pero bueno, el auditor lo que debe hacer es revisar que las obligaciones que tiene el sujeto obligado las haya cumplido pues de la manera en la que lo marca la ley, con el objetivo de darle a conocer al sujeto obligado cuáles son pues los hallazgos que encontró, cuáles son esas inconsistencias, esos incumplimientos que detectó, para que pues se implemente alguna acción de mejora.
De no, corrección y mejora. de corrección las y de dos. mejora. No tendría caso que el dictamen, el informe que rinda el auditor, diga que todo está bien, pensando que si el auditor dice que todo está bien, el SAT ya no me va a venir a revisar o el SAT ya no me va a multar. Esa es una creencia que se tiene de hace algunos años cuando el dictamen en materia fiscal tenía una función más o menos en ese sentido, ¿no? Tiene cuando un contribuyente en materia fiscal se dictamina y el auditor señala que sí dio cumplimiento a sus obligaciones fiscales, etcétera. Bueno, ese dictamen se envía a la autoridad, se envía al SAT, el SAT ya sabe que este contribuyente ya se dictaminó, ya conoce los resultados de ese dictamen y bueno, puede decir, bueno, si todo está bien, si el dictamen dice que está bien, bueno, voy a confiar en eso, ¿no? Y primero me dice, en dado caso que no confíe en algo, falta información, primero revisa al auditor y si con el auditor no queda satisfecho, ya llega al contribuyente. Ahí sí es como un filtro, pero este dictamen de prevención de lavado de dinero es una cosa totalmente distinta. Es más, al día de hoy lo que sabemos es que no se debe enviar, que tiene que estar a disposición de la autoridad. Así es, o sea, el auditor va a llevar a cabo la revisión del 2026 o del 2027, rinde su informe y se lo entrega al sujeto obligado. Y el sujeto obligado lo tiene que tener a disposición. Y deberán implementar las acciones de mejora, pues sí, atender las observaciones que haga el auditor en ese informe, ¿no? Y que para mí, si no se entrega, no sirve de nada porque no existe la presión de parte del sujeto obligado a tener ese informe, ¿no? Para mí. Claro, y ya veremos en las reglas, a lo mejor ponen que sí, en determinado plazo se tendrá que entregar, no sabemos todavía, pero bueno, pero no es la finalidad en esta materia que el dictamen se le entregue a la autoridad para que la autoridad diga, bueno, como ya se dictaminó, ya no lo voy a revisar o voy a confiar en que todo está bien. Y esto es importante saberlo para que cuando contratemos al auditor, pues no le digamos o no le insinuemos, oye, pues que salga todo bien, ¿no? Que salga todo bien. No es la finalidad. Las cosas tienen que salir en el informe o en el dictamen. Para poderse corregir. Al final de cuentas, lo que se busca es corregir. Hay que recordar que ese artículo 55 lo podemos aplicar varias veces, que a partir de la segunda únicamente nos van a condonar el 50% de la sanción. Bueno, es otra cosa. Entonces, sí necesito conocer mis incumplimientos para poderlos corregir, mejorar mis procesos para que no vuelvan a pasar y si por algo me llega una revisión de la autoridad, yo poder decirte, aplícame el 55 por segunda, por tercera, por cuarta vez, ¿no? Sí, pero y el dictamen, no, lo importante es que no te va a eximir de que te revisen. Ajá. En el tema de las obligaciones que no sirven. Bueno, no es cierto, no que no sirven, pero que a lo mejor no están planteadas de tal forma que realmente sirva para el cumplimiento de la ley. ¿Sí lo dije bonito? Sí. O sea, que no sirve. Aquí estamos hablando de la parte del enfoque basado en riesgos. Exactamente. Yo estoy súper en contra y siempre lo he dicho, en la parte de actividades vulnerables, en la parte del sistema financiero no lo voy a criticar porque sí creo que es funcional, que se puede aplicar y sí creo que trae resultados. Aquí en la parte de actividades vulnerables, no creo que lo tuvieran que haber planteado de una forma así. Es una ley de umbrales. No importa si le vendo a Juan o a Pedro, yo voy a reportar la operación simplemente por el importe. Sí creo que tenemos que poner atención a las situaciones de alerta. Eso siempre lo he creído. Ya la autoridad me dio un catálogo de alertas. Son situaciones que tengo que poner atención y si se da una, la reporto. Siempre he dicho que esto es importante en esas señales de alerta. No creo que tengamos que tener todo un EBR para poder poner atención en 10 situaciones de alerta, pero bueno, es lo que hay y eso es. Entonces, sí sabemos que va a ser algo muy similar al sistema financiero, si no una copia exacta, pero va a ser algo muy similar. Tiene que ser algo muy similar. Tiene que ser. Entonces, sí, aquí sí creo que hay que esperar a que se publiquen las reglas para ver exactamente en qué consiste, porque lo sabemos de una manera global, sabemos lo que hace el sistema financiero, sabemos cómo funciona, pero para ver si pueden algo específico, ¿no? O, ok, ¿qué pasa si yo tengo clientes de bajo riesgo que ya existen en la normativa, porque yo podía aplicar desde que inició, bueno, no desde que inició en el 14. Desde el 2013 ya estaba previsto. Desde el 2013 yo ya podía aplicar
medidas simplificadas de identificación, ¿no? Si mi cliente era de bajo riesgo, yo podía aplicar o puedo aplicar medidas simplificadas. Y desde siempre ha dicho que siempre y cuando apliques los criterios para considerar que tienes clientes de bajo riesgo. Que eso en cierta parte es un EBR, no completo, pero sí cierta parte tienes que tú tener tus criterios para poder determinar que ese cliente era de bajo riesgo y poder aplicar una medida simplificada. Pero mi medida simplificada al día de hoy es no sacar una copia. Entonces, ¿para qué la hago? Para evitarme 50 centavos por cada hoja, mejor no lo aplicaba. Y hacía una identificación como cualquier hijo de vecino, pues. Entonces, hay que esperar a ver si las reglas, no creo que, no creo que quiten requisitos, porque sería como un retroceso. O sea, ¿por qué si yo ya tenía que identificarlo de cierta forma, ahora me dices que con mi EBR, si es de bajo riesgo, puedo hacer menos? Se me haría un retroceso. Pero hay que esperar a ver si hay diferencia entre cómo identificar a mi cliente de bajo riesgo, de alto riesgo, que sabemos que ya tenemos que tener un seguimiento intensificado de las operaciones que llevamos a cabo con ellos, pero no sabemos si tenemos que solicitarle más cosas, que no creo que sea necesario. Pero bueno, eso, o si mi cliente es de riesgo medio, ¿qué diferencia va a existir, sobre todo en la parte del proceso de identificación? Y hablando de este tema, digo, obviamente vamos a esperar las reglas, a ver qué nos dicen. A mí me da mucha curiosidad qué va a significar el seguimiento intensificado para clientes de alto riesgo. Habrá que poner atención en eso porque, bueno, ahí habrá una carga de trabajo, una carga administrativa adicional. Y aquí las operaciones en la mayor parte de las actividades vulnerables son ocasionales, no establecemos relaciones de negocio. Entonces, ¿cómo dar un seguimiento intensificado para operaciones ocasionales? Habría que esperar a ver qué es lo que nos dice o qué es lo que quiere. Pero algo que relacionado con este tema que ya podemos hacer y que ya debemos hacer y que debimos haber hecho desde hace más de 10 años es poner atención y conocer las alertas, los indicadores de riesgo, porque una obligación que ya está en vigor en el artículo 18, fracción sexta, desde el 17 de julio de 2025, es la de los avisos de 24 horas. Aquí también mucho ojo, porque hay quienes han dicho que todavía no entra en vigor porque todavía no se modifica el formato para la presentación de avisos. Para ver, hay que tener muy claro esto. Desde 2013 existen los avisos de 24 horas. Están en el artículo 27 de las reglas de carácter general. Ahí nos dice que cuando en una operación haya hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el aviso se deberá presentar en 24 horas. ¿Cuáles son esos hechos o indicios? Las alertas, el catálogo de alertas que ahorita mencionaba Ale, está en el formato de los avisos desde el 2013. Tuvo una actualización unos años después, pero siempre hemos tenido el catálogo de alertas disponible para poder identificar esos hechos o indicios que representan un riesgo, un mayor riesgo de lavado de dinero. Bueno, eso lo hemos tenido siempre y la gente no lo ha aplicado, no conoce las alertas, no presenta avisos de 24 horas. Tan es así que en los informes sectoriales que la UIF nos da a conocer en el portal de prevención de lavado de dinero, que ustedes que son sujetos obligados, si ahorita entran al portal de prevención de lavado de dinero con la firma electrónica del sujeto obligado y se van a la sección de notificaciones y comunicados, ahí van a encontrar el más reciente informe sectorial de su actividad vulnerable, que creo que abarca los años de 2024 y 2025, y todos los informes sectoriales señalan cuántos avisos de 24 horas se han presentado y señalan cuántos de esos avisos de 24 horas realmente contienen información efectiva y se van a llevar la sorpresa de que son uno o dos o muy poquitos, ¿no? Aun cuando, ahí señalan, aun cuando se enviaron, no sé, 800 avisos de 24 horas, solamente uno o dos sirven porque en los demás pusieron que era de 24 horas, pero sin alerta, o al revés, más bien, ¿no? Pusieron en la descripción, le pusieron otra alerta y en la descripción de la alerta, pusieron sin alerta. O cosas que no sirven para nada para la función de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, bueno, la autoridad nos está en cada informe sectorial que publica, nos está diciendo: pon atención en las alertas, presenta avisos de 24 horas y al día de hoy seguimos sin hacerlo. Bueno,
Ya desde el año pasado está en el artículo 18, fracción 6 de la ley, esa obligación ya está vigente y ya debemos estar presentando avisos de 24 horas cuando haya algún indicador de alerta. Lo único que no podemos presentar, y aquí sí tenemos que esperar a que se modifique el formato del aviso, es el aviso de 24 horas cuando la operación no se llevó a cabo. Al día de hoy, la obligación que tenemos vigente es, si yo llevo a cabo la operación y existe una situación de alerta, yo reporto la operación en 24 horas después, siempre y cuando hubiera sido una operación sujeta a aviso. O que supere el monto Que supere el del monto del aviso, yo he estado obligado a presentarlo. La única diferencia es que en lugar de esperarme al día 17 del siguiente mes, lo presento a las 24 horas después de que detecté la situación. Ahora es obligación, aun y cuando no se haya llevado a cabo la operación, si se da una situación de alerta, yo debo de reportar esa operación. Al día de hoy el formato no me permite enviar la información, o no me permite enviar ese aviso si no tengo todos los datos. Entonces, esa es la única parte que no podemos presentar y que sí tenemos que esperar a que se mueva el formato del aviso. Sí, operaciones en las que hubo alerta, pero al final no se llevó a cabo la operación. El simple intento de haberla tratado de llevar a cabo. Y aquí yo creo que hay que puntualizar eso, ¿no? O sea, el intento de llevar a cabo la operación que no se hizo significa que la operación ya se había empezado a realizar. A lo mejor ya te habían dado un anticipo, exacto, un pago, ya a lo mejor hasta habías firmado algún contrato, pero se cancela la operación, ajá, finalmente ya no se lleva a cabo, devuelves los pagos, celebras un convenio en donde se da por cancelada la operación. Esa sería una operación en donde hubo un intento y no se llevó a cabo, pero no una operación en donde el cliente entró al negocio, estuvo viendo a ver y se salió y no compró nada. No, o sea, y digo, lo señalamos porque hay gente que piensa eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, vamos a dar una especie de conclusión para entrar a las preguntas y respuestas. Entonces, no se han publicado las reglas de carácter general, se pueden publicar en cualquier día, hoy en la tarde, mañana, el viernes, la próxima semana, en 2 meses, en 4 meses, en cualquier día se pueden publicar, pero mientras no se publiquen, no tenemos ningún problema los sujetos obligados, debemos y podemos seguir dando cumplimiento a lo que está vigente y el día que se publican las reglas, pues habrá que conocerlas, estudiarlas, ver qué cosas adicionales tenemos que hacer y a partir de qué fecha, según lo que digan los artículos transitorios de las reglas de carácter general. Desde luego aquí con Prevenet, pues una vez que se modifiquen las reglas, pues vamos a programar un webinar como este para dar a conocer o hablar de los puntos más importantes de esa modificación a las reglas de carácter general. Mientras tanto, no nos preocupemos por eso, no pasa nada, no hay ningún problema, sigamos cumpliendo con lo que está vigente. Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas. ¿Te parece, Excel? Sí, gracias, contadora y licenciado, por esta información tan valiosa. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, haremos un breve recordatorio sobre Prevenet. El cumplimiento cambió. ¿Tu empresa también? La forma de cumplir con la ley ya no es la misma. Hoy se necesita mucho más que hojas de cálculo y procesos manuales. Beneficiario controlador, listas PEPS, listas negras EBR, matriz de riesgos, seguimiento de operaciones, avisos masivos, automatización integral. Integra todo en una sola plataforma con Prevenet. Centraliza la información, reduce errores y ayuda a que tu cumplimiento sea mucho más eficiente. Más de 10 años ayudando a empresas. El cumplimiento evoluciona, tu empresa también debería hacerlo. Solicita una demostración y blinda tu cumplimiento. Listo. Ahora sí, vamos a la sección de preguntas y respuestas que nos hicieron favor de ir dejando. Y la primera es de Juana Martínez y pregunta, si mi cliente es persona física en la actividad de inmuebles y tiene uno o varios pagos de cuenta de sus hermanos, ¿sería su beneficiario controlador o cómo podemos amparar esa parte? Sería su proveedor de recursos, ¿no? Sí, beneficiario controlador no es el que paga, sino el que obtiene los beneficios de la operación, el que ejerce los beneficios de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición. Pero si los hermanos o algunas otras personas realizan los pagos, más bien serían proveedores de recursos, no beneficiarios controladores. Gracias. Pregunta Leandra Hinojosa. En el caso de la auditoría y capacitación, se mencionan los transitorios.
qué aplica a partir del 2026? Eso es Sí. lo que señalan porque como se supone que las reglas se iban a modificar el 17 de julio del 2026 a más tardar, pues ya estaba contemplado que 2026 sería el primer año en el que aplicarían estas dos obligaciones. Aquí, bueno, pues será cuestión de esperar. Si las reglas se publican pronto, pues yo creo que todavía daría Alcanzamos tiempo bien. para que entren en vigor en 2026. Si las reglas se publicaran ya a final del año, tendrán que mover la fecha para Para el primer periodo de auditarse. sea 2027. Gracias. Pregunta Isaac Estrella. En temas del beneficiario controlador, en la parte de régimen simplificado, ¿para qué tipo no es obligación identificar al beneficiario controlador? ¿Reguladas o no? Bueno, las medidas simplificadas de identificación solo aplican para el cliente, no para el beneficiario controlador, tal como está la normativa ahorita, ¿no? Eh, o sea, Si mi cliente es persona moral, sí o sí, debo de tener identificado al beneficiario controlador. O sea, ahorita no existen excepciones. o sea, exacto. No Aún y hay- cuando existe un régimen simplificado, no hay excepciones hoy. ajá. Una cosa es el régimen, la medida simplificada de identificación, que como decíamos hace un momento, consiste en no tener copia del documento, pero sí los datos. Ujú. Pero la obligación de identificar al beneficiario controlador Es no le completa. aplica porque es diferente, está en una fracción distinta del artículo 18. Ujú. Gracias. Pregunta Pedro Ordóñez. ¿Qué pasa cuando el cliente pone a su apoderado o representante legal como su beneficiario controlador, el cual no viene en el cuadro accionario? Hasta el día de hoy, el artículo 18, fracción 3, cuando el cliente es persona moral, pues se debe cumplir preguntándole al cliente quién es su beneficiario controlador, ¿no? Y desde luego bajo los criterios del artículo 3, fracción tercera de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Entonces el cliente es quien nos va a decir, si el cliente nos dice que su beneficiario controlador es una persona que en realidad no está en alguno de esos criterios, bueno, pues ahí el que está incurriendo en falsedades es el cliente. Si las reglas de carácter general cuando se modifiquen nos dicen que debemos hacerlo de alguna forma específica, bueno, pues ya tendremos que hacerlo de esa forma, ¿no? Pero ahorita es pedirle al cliente que nos diga quién es y que nos dé los documentos para identificarlo. Perfecto, gracias. Omar pregunta, ¿qué pasará con las auditorías internas o externas que indica la ley? ¿Se tendrá que hacer? ¿Cómo sabremos si podemos ir por una auditoría interna si no hemos hecho el EBR? Bueno, es de las obligaciones que van a entrar en vigor hasta que se modifiquen las reglas y en los plazos que señalen las reglas, ¿no? Obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es nuestro EBR para determinar cuál es nuestro riesgo y dependiendo de eso, quién nos va a tener que auditar, si puede ser un área interna o un externo independiente. Gracias. Humberto González tiene 3 preguntas. La primera es confirmar si en caso de venta de inmuebles el aviso se presenta hasta el momento de la escrituración o bien. Perdón, ahí más bien de escrituración o bien, para efectos de PLD, cuando se trata de venta de inmuebles, se dará inicio a la obligación aun cuando se trate de contrato de compraventa o contratos de promesa de venta o cuando se trata de esa rara idea de usar la declaración unilateral de comprar el inmueble. ¿En qué momento inicia la obligación de presentar avisos en el caso de desarrollador inmobiliario? Y ya. Ok, a ver. Nada más así de manera general, ¿no? Siempre, en el caso de venta de inmuebles, la obligación de presentar el aviso se detona cuando se liquidan los inmuebles, independientemente de cuando se escritura o de cuando se hace el contrato. Cuando tenemos la obligación de empezar la identificación de nuestro cliente, cuando cuando iniciamos una relación, es decir, que si yo ya tengo un contrato de compraventa, en ese momento yo ya empecé y yo ya tendría que estar identificando a mi cliente. En el caso de desarrollos inmobiliarios, al momento que tenemos Aportación. la primera aportación, que debiera de ser cuando ya tenemos una licencia de construcción. Ese es el 1, 2, 3, ahí está contestado y sí, ya llevamos a cabo auditorías. Listo. Pregunta anotar. Hola, buen día. Tengo duda. ¿Todos los avisos tenemos a más tardar el 17 del siguiente mes para enviarlos o hay algún cambio? Tanto mandar aviso de acumulación o porque rebasa el umbral.
No hay ninguna modificación. El artículo 23 de la ley sigue señalando el plazo de a más tardar el día 17 del mes siguiente. La única excepción serían los avisos de 24 horas. Gracias. Humberto González pregunta cuándo y de qué tipo empezarán ustedes a dar capacitación y si van a viajar a otros espacios para estas capacitaciones. Bueno, capacitación en términos de la nueva obligación de la ley, bueno, pues una vez que, bueno, ya damos capacitaciones, pero obviamente una vez que se modifiquen las reglas y que señalen ya los requisitos específicos para acreditar el cumplimiento de esa obligación, lo vamos a hacer también. Y pues ahí ya depende de cada caso si hasta ahorita pues a veces las damos en línea, a veces de manera presencial, es cuestión de organizarse, ¿no? Damos capacitaciones, no sé si decir las públicas, pero o sea, abierta a varios sujetos obligados y organizamos capacitaciones específicas para un sujeto obligado que nos lo solicite. El año pasado, cuando se reformó la ley, tuvimos 5 cursos de la reforma de la ley presenciales, los hicimos en equipo con Prevenet, y uno fue en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Tampico, en Puebla. Seguramente ahora que se modifiquen las reglas de carácter general, posiblemente vamos a organizar otro evento similar. A través de Prevenet se les hará llegar la información. Así es, gracias. Jonathan Córdoba pregunta, en el apartado de identificación del usuario se solicita la presentación de los documentos. Sin embargo, no se especifica si estos deben encontrarse actualizados. La actualización debe corresponder a la fecha de firma de la escritura al momento de realizar el último pago. ¿Bajo qué criterios? No sé en qué parte se solicita la presentación de los documentos. A lo mejor no habla del aviso, sino de la integración del expediente, me imagino, ¿no? Y el hecho de que, bueno, la actualización de los documentos solo se da cuando hay relación de negocios, artículo 21 de la regla. Si estableces relación de negocios, debes mantener actualizado el expediente Por cada lo menos 12 una meses. vez al año. Ajá. Si no hay relación de negocios, pues no es necesario llevar a cabo esta actualización, pero sí integrar los documentos con los requisitos de vigencia que señalan los anexos de las reglas de carácter general. Gracias. Bartolomé Santos pregunta, ¿qué evidencia se debe presentar para demostrar el cumplimiento de la obligación de capacitación a personal? Hay que esperar a que se publiquen las reglas de carácter general. El sistema financiero es tu programa de capacitación y tus constancias de haberla tomado. Pero hay que esperar a ver qué dicen las reglas. Gracias. Ernesto pregunta, en cuanto a notarios y corredores públicos, me debaten que ellos cumplen al dar aviso con el Declaranot y lo fundamentan con el artículo 19 de la ley y el 16 del reglamento. Hasta ahorita desconozco cómo funciona el Declaranet. Entiendo que es fiscal, más no PLD. Si fuera cierto, para cumplir con la regularización de estos, con estos avisos bastarían. Claro, faltan más requisitos por cumplir, como lo marca el 18 de la ley. Los notarios, pues los corredores públicos no. Los notarios, en el caso de venta de bienes inmuebles, ellos dan cumplimiento de presentar el aviso a través del Declaranot, porque hay una parte específica en el Declaranot donde presentas actividades vulnerables. La normativa habla de medios alternos o alternativos para el cumplimiento de obligaciones y precisamente el Declaranot. Uno es de notarios. Solo aplica para ese tipo de actividad vulnerable. Para todas las demás actividades de notarios y corredores se presentan normalitas en el portal como es. Sí. Gracias. Bartolomé Santos pregunta, realizo la actividad de la fracción 8 de la LFPORPI. Varias operaciones se facturan con RFC genérico a solicitud del cliente. Por ende, no recabo la constancia de situación fiscal. ¿Cuál sería la afectación o implicación por esta situación? ¿Cree que caiga en el supuesto del aviso de 24 horas? No sé, pero para mí no sería una situación de alerta únicamente porque quiero que me facturen al público en general y nada más acuérdate que la constancia de situación fiscal es obligatoria cuando se establece una relación de negocio, si no, no es obligatoria recabarla. Gracias. Ernesto pregunta, en cuanto al sector inmobiliario, sabemos que tanto sus asesores como la misma inmobiliaria debe cumplir con avisar, ya que el corretaje es por parte de la intermediación. Mi duda viene si estos asesores tienen una relación laboral con la inmobiliaria, ¿ya no tienen la obligación de cumplir con la obligación de la ley? No, porque, bueno, si sería el personal de ventas, el personal que tiene contacto con los clientes,
Si son empleados del sujeto obligado, no están obligados. Son obligados cuando lo hacen de manera independiente. ¿Se habrá desconectado Excel? No sé, pero a ver, ¿de cuándo aplica el aviso de 24 horas? Bueno, ahí hay que checarla, dependiendo de la actividad vulnerable que realizas, chécate el catálogo de alertas, ya sea en el propio aviso, en la parte del instructivo en Excel lo puedes descargar, o en el portal está la guía de presentación del aviso de 24 horas, también en el anexo 2 vienen las situaciones de alerta. Gracias. Bartolomé Santos pregunta, ¿qué se debe hacer, qué se sabe acerca del registro ante la Secretaría de Economía del beneficiario controlador de las entidades? Todavía no se han publicado los Los lineamientos, entonces todavía no hay que subir la información. Gracias. Bartolomé Santos también pregunta, si caigo en el supuesto de excedente de efectivo y devuelvo el excedente quedándome con lo permitido, ¿cómo puedo respaldar al sujeto obligado para no recibir sanciones? Si yo le puedo demostrar a la autoridad que efectivamente regresé el dinero de la misma forma en que lo recibí, no voy a tener sanción. Gracias. Mónica Uvalle pregunta, ¿será que este año tampoco habrá convocatoria para examen de certificación WIF? ¿Qué opinan? Gracias. Yo creo que no va a haber, porque normalmente, digo, esto no está hecho con Ceneval, está hecho con Anuides, pero normalmente tienen un proceso como de 6 meses para actualizar los exámenes. Entonces, si no hay reglas, o sea, una vez publicadas las reglas, por lo menos debería haber un periodo de 6 meses para actualizarlo. Así debería de ser. Entonces, yo creo que este año, si el año pasado no lo pusieron porque estaba pendiente la reforma, este año no creo que vaya a haber examen. Gracias. Elsa Estrada pregunta, ¿a partir de cuándo entra en vigor la custodia de la información y revisión a la misma de 10 años? ¿Y esta será retroactiva? Bueno, un nuevo artículo transitorio de la reforma del reglamento señala que esa obligación entró en vigor el 17 de julio del 2025 y que la información que se debe conservar 10 años es de las operaciones que se celebren a partir del 17 de julio de 2025. No es retroactiva. Las operaciones que se realizaron hasta el 16 de julio de 2025, esa se deberá conservar 5 años. A partir del 17 de julio, 10 años. Gracias. Rosalía pregunta, ¿qué sucede con las reglas actuales? Ejemplo, en la identificación del beneficiario controlador, donde el cliente nos podía proporcionar solo un escrito donde mencionaban que no lo conocían, ya que comentan que aún no están publicadas las nuevas reglas. Si el cliente es persona física, es igual. Le seguimos preguntando y el cliente nos puede decir que si hay o no hay beneficiario controlador. Pero si el cliente es persona moral o fideicomiso, ya no le debemos preguntar. Esto es desde el 17 de julio de 2025, sino que debemos recabar documentos para identificar al beneficiario controlador. Mencionamos, yo creo que fue casi al principio del webinar, que cómo vamos a identificar al beneficiario controlador, como lo dice actualmente el artículo 12, fracción 7 de las reglas de carácter general, que es pidiéndole los datos y documentos del beneficiario controlador, los mismos que le pedimos a un cliente persona física. Gracias. Por aquí tenemos a Isaac Estrella que pregunta, buen día, ¿la SOFOM tiene obligación de identificar al beneficiario controlador? A ver, estamos hablando de una SOFOM como cliente de una actividad vulnerable, sí, porque es un cliente que es persona moral y al día de hoy no hay excepciones para identificar al beneficiario controlador de un cliente persona moral. Bien, muchas gracias. Por aquí igual tenemos un poquito el tiempo encima. ¿Les parece si contestamos 3 preguntitas más y damos aquí por concluido? La siguiente sería, perfecto. La siguiente sería para Oca Luis pregunta, en arrendamiento, cuando hay copropiedad, cada copropietario debe presentar su propio aviso, pero uno de los copropietarios debe de presentar, debe ser representante común y es quien recibe la renta y luego distribuye a sus copropietarios. Debe presentar 2 avisos ese representante, uno por la renta total dividida y otra por la parte proporcional.
Mira, Hay un criterio. hay un criterio, y el criterio lo que dice el criterio, que para mí no es claro, pero bueno, el criterio lo que dice es cuando existe una copropiedad, lo que tengo que tomar en cuenta es el valor del inmueble para determinar, el valor de la De la renta operación. mensual del inmueble para determinar si es un sujeto obligado o no, independientemente que se vaya a dividir entre 30 copropietarios, ¿no? Entonces, ahí puedo determinar si llevo a cabo una actividad vulnerable o no. Y después dice que para efectos de la presentación de los avisos, Serán obligados por sean la obligados parte. por la parte que reciba cada uno de los copropietarios o por el pago que reciba cada uno de los copropietarios. Es lo que dice el criterio que está publicado. Gracias. Mariana pregunta, en caso de desarrollo inmobiliario, ¿se deben enviar los avisos cada vez que se realiza una aportación? Se debe tomar en cuenta dos cosas. Una, que bueno, todas las aportaciones se consideran actividad vulnerable porque no hay un umbral mínimo. Y luego que son objeto de aviso cuando superen 8.025 UMAS. Aquí es donde debemos aplicar lo de la acumulación, igual que en cualquier otra actividad vulnerable, ¿no? Si tengo aportaciones inferiores a 8.025 UMAS, tengo que hacer la acumulación y cuando superen 8.025 UMAS, informarlas. Si tengo aportaciones que superan 8.025 UMAS, las tengo que informar. Sería de esa forma. Gracias. Leandra Hinojosa pregunta, en el caso del beneficiario controlador del nuevo capítulo 4 bis, ¿qué se puede recomendar respecto al registro en el portal de la Secretaría de Economía? No hay que registrarnos hasta que estén los lineamientos publicados. Muy bien, pues gracias. Por ahí quedaron pendientes algunas preguntas. Igual nos damos a la tarea de poderles responder si nos dejaron su registro correctamente vía correo. Y pues bueno, estamos llegando al final de este webinar. Gracias, Y gracias a ustedes. gracias. No sé si quisieran ustedes compartir algún comentario final con el auditorio. Claro, sí, bueno, pues yo creo que lo importante es dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos, como lo mencionamos hace un momento, perfeccionar los procedimientos que tenemos para dar cumplimiento a lo que ya está vigente. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? La integración de los expedientes de identificación es algo realmente sencillo, no se requieren tantos documentos, los requisitos son muy claros, pero muchos sujetos obligados no lo hacen de la forma correcta porque no han establecido el procedimiento adecuado. Entonces, hay que mejorar los procedimientos que debemos llevar a cabo para dar cumplimiento a las obligaciones actuales y de esa forma estaremos preparados para que cuando se modifiquen las reglas de carácter general podamos hacer todo eso adicional que nos van a marcar las reglas, ¿no? Entonces, aprovechar el tiempo en lugar de pues, preocuparnos o angustiarnos de que no se han modificado las reglas. Y bueno, Muchísimas gracias. agradecerles a todos que nos han acompañado en este webinar y que estén atentos porque pues en el momento menos pensado se pueden publicar las reglas y vamos a estar organizando el siguiente webinar en ese momento. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ambos y agradecemos también a cada uno de ustedes por acompañarnos, participar y formar parte de esta comunidad. Nos alegra contar nuevamente con su participación y seguir construyendo juntos estos espacios de actualización y aprendizaje. En Prevenet estamos listos para acompañarlos en este proceso, brindándoles las herramientas y el respaldo necesario para afrontar estos cambios de manera ágil. Los invitamos también a seguir pendientes de nuestras redes sociales y de las siguientes sesiones. Y nada, pues muchísimas gracias por su tiempo y participación. Que tengan excelente día.